Nos satisface presentarle nuestro siguiente invitado. Se trata de Omar Fernández, diputado en el Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, pero además vocero de ese partido ante la Cámara de Diputados. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Me siento encantadísimo de estar otra vez con ustedes. Doctor. En el caso del Código Penal, que se supone que en esta legislatura hay compromiso de aprobarlo, porque están tipificados muchos crímenes, muchos delitos, que ahora, aunque siempre hay forma de evadir la justicia y las condenas, pero es necesario ese código. ¿Se va a aprobar? ¿Cuál es la posición que tienes tú ahora como vocero de la Fuerza del Pueblo? Sí, en la Cámara de Diputados existe una voluntad política de aprobar lo que yo le llamo una deuda que tiene el Congreso Nacional con el pueblo dominicano, y es entregarle un nuevo Código Penal, porque el que tenemos hoy es un código del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI. Sencillamente imposible. De forma que tenemos que entregar al pueblo dominicano un código que va a contemplar más de 70 tipificaciones nuevas, tipos penales que hoy no existen en el código actual y que vendrían bien a reforzar el combate al crimen, el cúmulo de penas, figuras como el ataque al sicariato, el ácido del diablo, incluso, que como ustedes saben es hoy peor que un arma de fuego. En fin, una serie de cosas, defensa a la mujer también, el acoso, los feminicidios, etcétera. De forma que hay una voluntad política en la Cámara de Diputados. En la vocería de la Fuerza del Pueblo estamos comprometidos con votar en favor de un nuevo código, y en mi caso particular, como secretario de la Comisión de Justicia, que es la que conoce el código, estamos desde allí comprometidos totalmente a entregarle en las próximas semanas o pocos meses a este país un nuevo código. Pero como está el código actual ahora, que es en el caso de la tipificación del aborto, ¿verdad?, la penalización del aborto, y en el caso de las 3 causales, entonces conocerla de manera particular. Ese tema aún no se ha discutido. Lo que sí el código... Pero ese es el problema que hay ahí, Omar. Bueno, pero ya se conoció en la Comisión de Justicia un nuevo proyecto de ley del que incluso yo soy proponente, que se mantiene tal cual fue aprobado la última vez. Es decir, con una de las eximentes, que cuando la vida de la madre corre peligro, pero las demás causales quedan fuera del código. Pues eso está en la Constitución, que es el aborto terapéutico. Exactamente. Está también contemplado en la propia Constitución de la República. Omar, el presidente de la República le hizo un llamado al Congreso de aprobar lo antes posible la ley de ordenamiento territorial y la modificación a la ley de compras. ¿En qué medidas se están realmente trabajando con agilidad de estos temas? Sí, bueno, existen en este momento comisiones bicamerales. También hay un consenso claro dentro del Congreso de que son leyes que se deben aprobar cuanto antes. En el caso de ordenamiento territorial incluso es un mandato constitucional, es importante que los televidentes lo comprendan, de forma que estamos obligados a entregarle a este país lo antes posible esas legislaciones. Son comisiones bicamerales de las que yo no formo parte, por lo que la verdad es que no conozco al detalle cómo van los trabajos allí, pero sí hablo con los legisladores constantemente y me dicen que van avanzando bastante. Incluso la de ordenamiento territorial mucho más avanzada que la otra. Me parece que ya están ahí leyendo los últimos artículos para rendir informe próximamente. Omar, es vocero de la Fuerza del Pueblo desde el 16 de agosto, de ahora. Pero vi que le lanzaron por el mismo centro, el mismo día, porque tuvo que responder al presidente de la República a su intervención en Santiago de los Caballeros. Hoy sale una encuesta que dice que el presidente tendría a favor del voto, la intención del voto 57.5%, y al presidente Fernández le darían 17%. Y en otros escenarios está el 60-30 en relación a Leonel. ¿Cuál es la impresión que se tiene de la Fuerza del Pueblo? Porque el discurso del 16 de agosto del presidente pareció focalizarse esencialmente al periodo que le tocó gobernar al presidente Fernández. Sí, le cuento, don Percio, que fue una experiencia interesante para mí porque no visualizaba que el mismo día que yo asumiese como vocero me iba a tocar tener que responder. Que tuvo que entrenar en el alto nivel. Y sobre todo a un presidente de la República, eso es una gran cosa. Pero bueno, lo que pudimos ver en su discurso es que ciertamente, como usted acaba de decir, le dedicó una buena parte de sus palabras o de su intervención a situaciones que se dieron hace muchos años atrás, obras puntuales de los gobiernos de Leonel Fernández. Y entonces me parecía interesante porque
contrario a lo que indica la encuesta que usted menciona, que también yo tuve la oportunidad de ver, si es un contrincante que es insignificante para ti ni lo mencionas, o sea, lo ignoras, no existe. Pero cuando tienes que dedicarle una parte importante de tu discurso a situaciones y realizaciones y obras que están ahí, que se pueden ver y que están funcionando, y las cuestiones, y dices tal cosa, me parecería a mí que mejor dicho responde al hecho de que va subiendo de una manera asombrosa en las encuestas, y por el contrario el presidente va descendiendo de una manera estrepitosa en las mismas. De forma que hay que buscar una manera a través del discurso de convencer a la gente de que esto es lo que vale la pena, enfóquense en esto, y recordarle a la gente cosas que a su juicio personal, cosas con las que yo estoy en desacuerdo, de que lo de antes estaba mal y que lo ahora y que lo de ahora es lo que está bien. De forma que yo creo que apuntaba un poco a eso, pero no me parece que se le dio. En el caso del secretario general de PLD, Charlie Mariotti, sentado ahí ayer, se refirió en varias ocasiones en torno al líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, como semidios, que no le gusta perder o que no puede perder, y tratando de minimizar también el crecimiento de Leonel Fernández como líder político en los términos electorales. ¿Qué tú le dirías a Charlie Mariotti? Bueno, don Charlie es una persona a quien yo respeto mucho y le tengo un aprecio personal. Y aunque no tuve la oportunidad de ver la entrevista, o sea que no sabría en qué contexto realmente lo dijo. Estábamos hablando de las encuestas y del crecimiento que tenía en esas encuestas que se hablaba de Leonel, y en función de eso, y sobre también el contexto de que en el 2020 trataron de cerrar el camino a Leonel Fernández y entonces hubo la ruptura, la división de ese partido. Entonces él dijo, no, es que no puede perder, es un semidios. Bueno, como le decía, yo respeto en lo personal a don Charlie, pero no comparto su opinión. Cuando uno está en política, uno trabaja en estas cosas y va a campañas electorales y evidentemente uno va con la intención de ganar, o sea, nadie va con la intención de perder. Pero siempre con la conciencia y la tranquilidad suficiente de entender que uno va a ganar o a perder. Incluso el caso más reciente, 2020, mi padre no ganó las elecciones del 2020 y él compitió junto con otros candidatos. Y está tranquilo, y está vigoroso, está contento y lúcido, haciendo su campaña en favor de nuestro partido, no campaña personal, porque ya vendrá el momento en el que él dirá si finalmente lo decido o no. Yo entiendo que es el mejor candidato que puede presentar la Fuerza del Pueblo, pero queda de él obviamente en su momento, porque tampoco la Junta Central Electoral permite en este momento anunciarlo. Pero en fin, o sea, yo no creo que es nada como un semidios. ¿Puede haber otra gente que pueda competir con Leonel en la Fuerza del Pueblo? Pero por supuesto, obviamente eso quedará ya en la conciencia de cada quien quiera participar o no, pero yo en lo personal considero que el mejor candidato que tiene la Fuerza del Pueblo y lo que más le convendría de hecho a la República Dominicana es que Leonel sea presidente en el 2024. Porque lo que se dice es que en el caso de la Fuerza del Pueblo, el único candidato que tiene es Leonel Fernández. Mientras sea Leonel Fernández esté ahí, sería el candidato. No, eso no es cierto. Ahí hay muchos hombres y mujeres con muchísimas condiciones, de verdad, y formados por el propio presidente Fernández, pero también con sus ideas propias, que yo creo que en el momento que les toque un turno al bate, lo harán muy bien y también podemos tener otros presidentes. ¿Y Omar Fernández, qué agenda tiene para el 2024? Yo lo veo haciendo swing ahí, usted, como emergente. No, y se han comentado muchas cosas, se han comentado un salto al ámbito municipal, un salto al Senado. ¿Qué en realidad hay en los planes? No, Laura, yo en este momento estoy muy enfocado en ser un buen diputado. Ya acabo de cumplir 2 años, he sometido proyectos de ley que creo que son interesantes y de impacto para el pueblo dominicano, proyectos tan importantes como uno que busca crear el primer Centro Nacional de Criminología, justo en este momento en el que la delincuencia está acabando con los dominicanos, pero también he sometido resoluciones importantes en favor de la defensa de la mujer, también uno que busca la protección a los animales, que es un tema muy importante y en lo personal una causa que sigo porque yo no me he casado ni tengo hijos, pero tengo 2 perros que son mis acompañantes. Y entonces, nada, son proyectos que yo creo que son también para la transparencia, uno que busca regular las transiciones gubernamentales. Ustedes saben que cada 4 años u 8 se da una transición, un cambio de gobierno, y no es tan regulada, pasa de todo en las transiciones. De forma que yo estoy muy enfocado en echar esos proyectos hacia adelante, tener la bendición de Dios y la suerte de que se aprueben esos proyectos ahora en estos 2 años que restan, y seguir enfocados en ser un buen diputado. Lo que venga
será ya obviamente lo que decidan los capitaleños y lo que con el favor de Dios se pueda conquistar desde la fuerza del pueblo. El gobierno entra a su tercer año y obviamente se abren las puertas políticas. Creo que el discurso del presidente el 16 de agosto también abrió esas puertas políticas ya, con mira al 24. ¿Cuál es el ambiente previsible, por ejemplo, a nivel del Congreso para sacar algunos de los proyectos importantes que aún permanecen allí? Bueno, ahí le diría yo que mi bancada, que somos 18 diputados, y yo estoy hablando en nombre de ellos en este momento, tenemos el compromiso con el pueblo dominicano de aprobar y apoyar todos los proyectos que vayan en un impacto positivo para el pueblo dominicano. Ahora bien, la propia burocracia, yo le he dicho en otras ocasiones, la burocracia de la Cámara de Diputados es muy fuerte. O sea, uno somete proyectos a veces con la ilusión de que se aprueben y tardan demasiado, y entre lo que llega a Secretaría General Legislativa, llega a las comisiones, se le asigna tal cosa, luego llega el hemiciclo, luego 2 lecturas y luego va al Senado por el mismo proceso. Senado en el que uno incide menos, porque ahí yo no estoy en el día a día. Entonces, yo albergo la esperanza de que podamos entregarle a este país las legislaciones que están haciendo falta. En el caso de ustedes como bloque, ¿cuáles son las prioridades que ustedes tienen de los proyectos que están ahí? Claro, bueno, Código Penal, definitivamente, Código Civil, Ley de Seguridad Social, es una ley que data del 2001, que ya tiene más de 20 años y que hoy requiere una reforma integral, sobre todo que vaya más enfocado en favor de los más desposeídos de la República Dominicana. La Ley de Ordenamiento Territorial, como bien usted decía, Ley de Aguas, Ley de Fideicomiso Público. Yo creo que es importante terminar de regularlos bien para que tengamos una figura jurídica que nos ayude a que no tengamos estas situaciones que dan un carácter como de privatización a veces de las cosas. De forma que son algunas de las prioridades que tenemos y otros mandatos constitucionales que también están pendientes conforme a lo que manda la Carta Magna del 2010. Y la reforma de partidos políticos y ley electoral, ¿cuál es su suerte en el Congreso? Porque el presidente de la Junta y los miembros de la Junta han estado gritando, aunque se les preste atención, por el tiempo. Se ha conversado bastante, como usted acaba de decir, sobre todo el tema del tiempo. Ya estamos a 1 año y medio de las próximas elecciones municipales. Y yo creo que una ley que tiene ya más de 10 artículos declarados inconstitucionales por el propio tribunal merece una reforma integral. Yo creo que hablar de campañas tan costosas hoy en día, que no prime el talento y la juventud y las buenas ideas y los proyectos y que se imponga el dinero, lamentablemente, es algo que tenemos que observar en esta ley. O sea, no es posible que una campaña cuente tanto dinero de cara al 2024. Jorge Subero Isa, este fin de semana, dio unas declaraciones advirtiendo de que la Junta Central Electoral, si no se hace esa reforma y se aprueba y valga la redundancia, una reforma a la ley electoral y de partidos, no tendría la capacidad de sancionar a los partidos políticos que incurran en violaciones a la ley electoral. ¿Qué tú piensas? ¿Piensas que el Partido Fuerza del Pueblo o los diferentes partidos políticos tienen que empujar esa reforma en el Congreso? Sí, tenemos el compromiso. Obviamente, yo creo que hoy sí la Junta Central Electoral tiene los mecanismos. Podría tener mejores herramientas. Mejores herramientas. Claro, podría tener un tipo de acción más rigurosa contra los partidos para que los partidos nos mantengamos a raya y cumplamos con la ley como debe ser. Pero sí, yo creo que hace falta una nueva ley que le permita mejores herramientas a la Junta Central Electoral para que haga un mejor trabajo. Y hay tiempo para eso porque incluso en el marco de lo que ocurrió en 2019 y 2020, la ley de partidos fue aprobada en agosto del 2018 y la ley de régimen electoral fue aprobada en febrero del 2019 y ya de por sí trajo problemas de implementación por los tiempos. Estamos hablando de que ya estamos en agosto, que sería el equivalente a lo que pasó en el 2020, a 2 años de las elecciones, y no parece haber señales de que en el corto plazo puedan aprobarse estas leyes. Si algo he aprendido, Laura, en mis 2 años en la Cámara de Diputados es que cuando existe voluntad política las cosas ocurren de inmediato. Una ley que no cuente con esa voluntad política y ese respaldo de que se apruebe realmente, toma tiempo. ¿Y quién es que no tiene voluntad política con relación a ese tema? No, depende, porque en la Cámara es un espacio donde debe primar el consenso. O sea, allí vemos distintas fuerzas políticas y nos tenemos que poner de acuerdo. Y cuando existe esa voluntad política, sobre todo del partido oficialista, que es el que tiene la mayoría de los diputados, y es quien realmente hace la diferencia. Porque en mi bancada, que somos 18, somos importantes, pero con 18 no pasa una ley. Entonces, cuando existe esa voluntad política, y me he dado cuenta, hay proyectos que llegan del Ejecutivo y en una semana se aprueban en ambas cámaras.
Entonces te das cuenta que evidentemente había un Omar, interés pero profundo a detrás. propósito de la pregunta de Laura, yo participé en la mesa de reforma a la ley de partidos políticos y electoral y por tanto conversaba con los dirigentes de todos los partidos ahí. Y la impresión que tengo es que los partidos al final no se sienten tan incómodos con lo que hay. No tienen prisa. Yo siento como que no tienen, como que no ven tanta necesidad. Pueden hacerlo, pero no tienen la prisa. ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen a nivel de partido? ¿Que el proceso puede llevarse sin esa reforma? Se pueden hacer, pero si no se hacen, puede pasar. Es lo que he observado. Bueno, han habido cualquier cantidad de procesos políticos en el pasado que no contaban diríamos, con esa legislación, pero somos de los que pensamos, desde la fuerza del pueblo, y en el caso de los diputados, que sí se requiere, que hace falta y que lo más sano para la democracia sería contar con una nueva legislación que sea más rigurosa, que no tenga artículos inconstitucionales y que por el contrario venga a fortalecer la democracia. Creemos en una nueva ley y estaremos impulsándola desde el Congreso Nacional. Omar, mencionaste hace un momentito que tiene 2 años el Congreso. ¿Es posible que este sea un Congreso donde tenga más jóvenes de los últimos congresos que hemos tenido en los últimos tiempos? E incluso gente nueva en el propio Senado, a pesar de que no sean tan jóvenes. ¿Cuál es la experiencia de esa comunidad joven que ha llegado al Congreso? Porque siento que algunos como que se han acomodado mucho como con el ambiente. No sé si es que desde dentro se ve diferente que uno lo ve desde fuera. Particularmente, ¿cuál es la experiencia suya? Bueno, le cuento que obviamente por un tema generacional, con quien mejor me llevo es con los jóvenes. Y estamos muy nucleados, somos un grupo bellísimo, de PLDistas, PRMistas, de la Fuerza del Pueblo, reformistas. Yo soy muy amigo de Rogelio Genao Hijo, pero también de José Horacio Rodríguez, también de Orlando Jorge del PRM y también de Priscila de Olio del PLD. O sea que hay, y Víctor Fadul y Carlos Amarante, en fin. Somos un equipo bellísimo y ni de hablar de los de la Fuerza del Pueblo, por supuesto. Pero hemos sabido dejar a un lado temas partidarios y políticos y entender que muchas veces lo importante aquí es ponernos de acuerdo con legislaciones y proyectos de ley que vayan en favor del pueblo dominicano. Y por eso hemos hecho una gran relación que ya trasciende lo político, que ya conocemos hasta nuestras casas, nuestras familias y ha sido una gran relación. La verdad que ser diputado le ha dado mucho sentido a mi vida y tengo buenos amigos allá. Con miras al 2024, ¿te visualizas más hacia lo congresual? ¿Te sientes cómodo en lo congresual o te sentirías más cómodo en el accionar más directo político como es en el área municipal? Yo me sentiría cómodo donde le convenga a los capitaleños y a la fuerza del pueblo. Le digo con mucha honestidad que claro, tampoco puedo yo decir una cosa que no es. O sea, uno piensa en su futuro, como cualquier persona. Y ya más uno que está en política y tiene que tomar decisiones, incluso ahora en el 2023, bueno, pues ese momento llegará. Pero sea lo que sea que toque, lo asumiré Tu con mucho nombre ha gusto. sido bailoteado, o sea, los rumores, no es que se ha hecho de manera oficial, pero sí te ubican en una candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional, pero también en otros casos como senador del distrito. Y que me ponderen para esas dos posiciones es un honor grandísimo, déjeme decirle. Pero, O sea, ¿y tú qué es tu deseo? Porque no es de que te bailoteen ni que y lo que le conviene al partido, pero ¿cómo te visualizas tú? no, a ver, mire, yo le diría lo siguiente. Hoy yo tengo una carrera legislativa y ser senador sería un trabajo que comprendería quizás mejor ya que he sido diputado. Y me permitiría accionar de una manera quizás más precisa, más clara. Incluso estoy conociendo toda la capital, sus 3 circunscripciones, y me ha permitido tener más contexto de lo que pasa en el Distrito Nacional. O sea, como senador, creo que sería un trabajo que podría realizar si es la voluntad de los capitaleños. Pero también como alcalde, pienso que sería bellísimo un trabajo municipal, ayudar a organizar bien esta ciudad, dedicarle tiempo a temas que están puntuales allí, que yo sé que hay que prestarle atención. O sea, que las dos están muy bien. Y quizá la senaduría resolvería otro problema familiar. Bueno, ay, Dios mío. Bueno, muchísimas gracias, Omar, por tu participación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Señores, despedimos a Omar Fernández, diputado por el Distrito Nacional y vocero del Partido Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados. De esta forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.